Bien, vamos a comenzar la charla. Me complace presentarles a Alexander Vargas. Él estudió su licenciatura en Biología en la Universidad de Chile, hizo su doctorado también en Ciencias Biomédicas en la Universidad de Chile, un postdoctorado en la Universidad de Yale en Estados Unidos, y actualmente es profesor de la Universidad de Chile en la Facultad de Ciencias, y tiene numerosas e importantes publicaciones en estos temas relacionados a el título de la charla de hoy, que es Integrando fósiles, embriones y genes en el debate sobre la identidad de los dedos del ala en aves. Así que un gusto, Alexander, muchas gracias y te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, este tema guarda relación con una controversia que lleva más o menos 140 años en la comunidad científica sobre cuáles son los dedos que existen en la mano de las aves, en el ala, ¿cierto? Una mano transformada que tiene solo 3 dedos en aves actuales. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos 3 dedos que quedan? Porque todos los amniotos originalmente tienen 5 dedos, entonces se tienen que haber perdido 2. Y el debate ha sido tradicionalmente si los que se perdieron fueron el pulgar y el meñique, tal que son estos 3 dedos, o si los que se perdieron son estos 2 dedos de acá, digamos, el meñique y el anular, cosa que son los dedos, estos 3 dedos. Los dedos se enumeran del pulgar hacia afuera, entonces el debate es en esencia 1, 2, 3 versus 2, 3, 4. Ahora, del punto de vista del origen embriológico de los dedos, siempre ha sido la opinión de que los dedos eran los dedos 2, 3, 4. Porque si uno mira en el proceso de formación, en el desarrollo, ¿cierto? Si uno ve los primordios cartilaginosos de los elementos esqueléticos, las posiciones espaciales existen en general altamente conservadas, en este caso un ejemplo del cocodrilo, ¿cierto? Posiciones espaciales relativas de esos elementos cartilaginosos que son altamente conservados en todos los amniotos, de manera tal de que este hueso de más atrás del antebrazo, ¿cierto? El ulna, y acá este hueso de la muñeca lunar, siempre están en línea con el carpal distal y el dedo 4, este rayo digital que da origen al dedo 4, el dedo anular de la mano. Eso se conserva en una tortuga, en un ratón, en un cocodrilo. Y si uno ve el desarrollo de un pollo, va a encontrar ahí el ulnares, ¿cierto? Y el rayo digital perfectamente en línea, ¿cierto? Con el ulnares y con la ulna. Todo esto se le denomina, a esta posición embriológica ulna-ulnares, se le denomina el eje primario de la extremidad, porque es lo que primero se forma, los primeros cartílagos que se forman en el desarrollo de la extremidad. Todo esto muy conservado, en general en amniotos y en ranas también. Y se forma, ¿cierto? El más posterior de los 3 dedos se forma en línea con el ulna y ulnares, por lo cual es la posición equivalente la que se desarrollaría normalmente en un dígito 4. Y por ende, por inferencia, digamos, los 3 dígitos han sido designados, ¿cierto? 2, 3, 4. Pues cosa de las posiciones relativas de los cartílagos. Y además tenemos lo que parece ser un vestigio, ¿cierto? De los 2 dedos que estarían faltando, del pulgar y del meñique. Esto en un embrión de avestruz es particularmente evidente. Esto no es tan evidente en un embrión de pollo, pero si uno mira con técnicas especializadas puede detectar ahí una condensación precartilaginosa, un agrupamiento, digamos, un grumo, si ustedes quieren, de células en esa posición. Solo hay que mirarlo con SOX9 con aglutinina de maní, marcadores moleculares específicos. Pero esto, por supuesto, consolida la idea de que serían estos 3 dedos, ¿cierto? Y que habrían vestigios de este y de este otro dedo. Sin embargo, y pese a que esto generalmente no presenta problemas como una manera de identificar los dedos, estas posiciones embriológicas, desde hace bastante tiempo se sabe que la información morfológica sugiere otra cosa, en el sentido de que cuando uno hace morfología comparada, los 3 dedos, por ejemplo, en aves primitivas que se conocen desde el siglo pasado, como el famoso espécimen de Archaeopteryx, ¿cierto? Tienen 2, 3 y 4 falanges sobre cada dedo, y eso los hace parecidos a los dedos 1, 2 y 3, no 2, 3, 4, 1, 2 y 3, de la mano de prácticamente cualquier reptil. Y ahora más recientemente, digamos que tenemos una muy buena
un muy buen registro fósil documentando la evolución de las aves, el origen de las aves, y está claro también que a través de la transición dinosaurio-ave, porque las aves son un tipo de dinosaurio, existían originalmente los dedos 4 y 5, pero estos se hicieron más pequeños, más reducidos de tamaño, y eventualmente desapareció primero el 5, ahí todavía está el 4, y eventualmente después el 4, pero está bastante bien documentado, digamos, cómo sucedió. Esto es solamente una muestra de los taxa que se conocen en posiciones filogenéticas intermedias, y acá tienen, ¿cierto?, bien detallado, más detallado, ahí después la desaparición del 4, ¿cierto?, por aquí desaparece el 5, después el 4, y ahí tenemos la mano tridáctila, y aquí tenemos formas como Archaeopteryx, aún reteniendo sobre sus dígitos la misma fórmula falangeal que estaba sobre los dedos 1, 2 y 3. Generalmente el dato embriológico con el dato morfológico coinciden bien. Pero en este caso no. En este caso no. Por eso es que generalmente son confiables, ¿no? Son datos muy confiables. Por eso es que aquí se puede hablar que estamos ante una crisis científica con una afinidad quizás a la que tuvieron en cuanto a la naturaleza de onda o partícula de la luz, en el sentido que habían fuentes de información muy confiables para indicar tanto una cosa como la otra, digamos. Entonces acá, por supuesto, una de las alternativas siempre ha sido que una de las dos fuentes de información no era confiable, y esto es una cosa que tiene que ver, aquí la palabra interdisciplinario corre verdadera significancia, porque si uno ve los libros de texto, los embriólogos marcan los dedos 2, 3, 4, los paleontólogos los marcan 1, 2, 3, entonces tenemos fuentes de información y campos de investigación que no están ajustados a una misma norma, ¿no? Entonces podría ser que ambas fuentes de información estuvieran bien. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, aquí la primera actitud, ¿cierto?, es que una de las dos fuentes de información está mala. Y especialmente se puso el énfasis, algunos autores, digamos, pusieron el énfasis en que las aves no podían descender de los dinosaurios. Se sabía ampliamente que los dinosaurios habían perdido los dedos 4 y 5, digamos, los dinosaurios primitivos tenían dedos 4 y 5 reducidos. Y una de las propuestas que se hizo es que, bueno, pero es que están equivocados, digamos, las aves no descienden de los dinosaurios, sino que tienen que haber descendido de un otro descendiente que tuviese reducido el dedo 1 y el 5, y no los dedos 4 y 5. Esa es una de las hipótesis. Las aves no son dinosaurios, esa es una de las explicaciones que se dieron. Pero la verdad es que existe mucha evidencia de que las aves son dinosaurios. Ya les mostré yo algunas de las manos, por lo menos, de muchas formas transicionales. Por supuesto que también hay información esquelética, y en el fondo hay muchas formas transicionales que van señalando cómo fue la transición de dinosaurio a ave. Está muy bien documentado y muy bien establecido también de acuerdo a la metodología cladística de análisis morfológico que usa logaritmos de parsimonia, que indica que para que las aves fuesen de no fuesen dinosaurios, digamos, habría que asumir como 250 transformaciones morfológicas, digamos, convergentes, realmente poco parsimonioso. Y también no solo eso, sino que si uno va a proponer otra cosa, si uno va a decir las aves no son dinosaurios, entonces tiene que presentar, según las reglas de la paleontología, digamos, un análisis cladístico que señale a qué otro grupo pertenece. Y eso jamás ha existido un análisis cladístico que indique que las aves pertenecen a otro grupo de exclusión de los dinosaurios. Entonces, por eso es que dentro de la paleontología está como establecido ya, en realidad, bastante, ya no se cuestiona desde como los años 80 en que se popularizó esta metodología computacional de no hacer comparaciones a logímetros, sino que usar algoritmos de parsimonia. Desde entonces que está establecido que las aves son dinosaurios. Entonces, otros autores trataron obviamente favorecieron otra hipótesis, manteniendo las aves originadas de dinosaurios que tenían dedos producidos 4 y 5, propusieron esta hipótesis, la hipótesis de una transformación homeótica, que supone que en la evolución de dinosaurio a ave en algún momento los cartílagos que están en las posiciones que normalmente se transforman en los dedos 2, 3 y 4 sufrieron una transformación de identidad. O sea, como cartílagos son indiferenciados, y en vez de diferenciarse después una morfología de dedos 2, 3, 4, pasaron a diferenciarse una morfología de dedos 1, 2, 3. Esto es lo que se llama, en términos de la biología del desarrollo, una transformación homeótica, es decir, cuando una parte corporal
se desarrolla con una identidad morfológica de otra parte corporal. Estos son bastante conocidos ya, el caso de los genes homeóticos, ¿cierto? Los famosos genes Hox, que han sido motivo de premios Nobel y otras cosas, pero aquí tienen ustedes un ejemplo archiconocido, la mosca, ¿cierto? De la cual se puede lograr que las antenas se desarrollen como patas, tienen patas en el lugar de antena. Esta es la mosca mutante antenapedia, y esto es lo que se llama una mutación homeótica, transforma una parte corporal a otra identidad. Esto es un término que inventó, la homeosis lo inventó William Bateson, que es digamos, el padre de la genética, y lo que tenemos acá, ¿cierto?, es una mujer que tiene una transformación homeótica del pulgar en un índice. Ella en este caso particular no tenía ninguna otra deformidad, digamos, estaba perfectamente normal, si no es por esa transformación. Tocaba muy bien el piano también. ¿En serio? En serio. Eso dice el paper en alemán donde saqué ese dato freak. Entonces la idea, ¿cierto?, es que hubiese ocurrido una transformación de todo el marco, se hubiera corrido una posición hacia atrás, toda la identidad digital, ¿cierto?, en vez de desarrollarse las posiciones 1, 2, 3 donde normalmente se desarrolla, se habría corrido toda una posición hacia atrás. Suena un poquito extravagante y en realidad esta teoría en un comienzo también recibió bastante rechazo. Esa es la hipótesis 1, 2, 3 igual 2, 3, 4 de Wagner y Gautier. La transformación homeótica en serio, homeotic frame shift. Acá hay una de las reacciones, ¿cierto? Este señor no le gusta que las aves sean dinosaurios, este señor está a favor de la interpretación de que las aves no son dinosaurios. Así que se refiere a la yihad cladística, ¿cierto? Nos tachó la hipótesis de la Lysenko biology. ¿Recuerdan el famoso biólogo ruso que mandaba al gulag a los que no estaban de acuerdo con él, ¿cierto? Y por acá cold fusion también. Varios epítetos amables para referirse a la teoría de la transformación homeótica que yo favorezco, y les voy a ir explicando a través de esta charla por qué. ¿Ya? Aquí hay otra opinión contraria, un poquito más, no tan radical, más interesante, que es que la hipótesis de la transformación homeótica es un parche que no tiene ninguna justificación de por sí de existir, sino que es nada más un arreglín, digamos, para hacer cuadrar el dato embriológico con el origen de las aves a partir de los dinosaurios terópodos, pero que en sí es una arruga, es una cosa poco elegante, torpe y poco parsimoniosa, y por lo tanto no es más que una arreglín, digamos, no tiene ninguna otra gracia. Ahora, estos dos autores que salen acá cuestionan que las aves sean dinosaurios, pero como yo les adelanté, esto no es cuestionado en general por la comunidad científica. Hasta acá yo diría que casi unánimemente aceptado a estas alturas. Hay muchas formas y hay muchas características que uno puede ver cómo se fueron transformando carácter por carácter, ¿cierto?, cada vez más aviano, y ustedes lo pueden ver acá, está la fúrcula, por ejemplo. Y para los que no creen en la morfología ni los fósiles, que por supuesto generalmente es porque no tienen idea sobre fósiles, digamos, pero acá está la filogenia molecular. Ya hasta hace poco se pudo conseguir proteínas de Brachiosaurus y de Tyrannosaurus, proteínas de colágeno, con las cuales se pudo hacer una filogenia molecular. Más encima, cuando se pone la misma proteína colágeno de otros, la filogenia, el resto del árbol está totalmente racional, da con lo que sabemos que son las relaciones filogenéticas entre esos organismos, y esto indica claramente que las proteínas de dinosaurios recuperadas de colágeno están ahí, al lado del pollo y el avestruz. ¿Puedes tratar de usar el...? Sí, sí, se me olvidó. Ahí, al lado del pollo y el avestruz. Así que incluso tenemos evidencia molecular. Estas cosas al comienzo eran muy cuestionadas, hasta que 5 laboratorios de manera independiente hicieron la misma extracción de colágeno, sacaron la misma secuencia y dijeron, es colágeno de dinosaurio. De fósiles con extraordinaria preservación. Un tiranosaurio. Bueno, y lo otro es que han ido saliendo fósiles de dinosaurios con plumas. Esto ya es por la gran similitud anatómica, ¿cierto? Ustedes pueden ver que son animales con patas muy parecidas, bípedos, etc. Esto ya en los años 1907, el barón Franz Nopcsa, digamos, había propuesto que algunos dinosaurios iban a salir con fósiles con plumas, digamos. Es un dibujito que hizo el barón Franz Nopcsa. Y actualmente hay una verdadera plétora, digamos, de dinosaurios emplumados.
Al comienzo, bueno, el primero que salió fue este Sinosauropteryx, ¿ok? Pero este tenía pelillos, digamos, como las plumas más básicas que tienen las aves actualmente. Pero después, cierto, salieron dinosaurios como estos, Similicaudipteryx, cierto, que tienen plumas que son incuestionablemente más parecidas a las de las aves modernas. Y lo que ha ido pasando es que se han descubierto dinosaurios cada vez más primitivos, cierto, que igual tienen plumas, pese a no ser particularmente cercanos a las aves, porque al comienzo los que se encontraban eran bien cercanos a las aves, entonces hacían la maña de decir, pero es que no son realmente dinosaurios, son aves que son secundariamente terrestres, revertidas, parecen dinosaurios. Pero ya cuando van saliendo, digamos, dinosaurios, este de acá de aquí, este ya es bastante no tan aviano, un ornitomímido, y hace poco, este año, digamos, salió en Science descubrimiento de estas plumas, y este de acá está muy conservadoramente ilustrado sin plumas, pero definitivamente en los brazos tiene las marcas en los huesos que se llaman quill knobs, que son los que albergan las plumas en las aves actuales. Entonces este Concovenator tenía alguna cosa, no sabemos qué, pero en la misma posición en que tienen las aves actualmente, y es un dinosaurio bastante más primitivo como un Allosaurus, y ya este dinosaurio de aquí no tiene nada que ver con las aves, es un dinosaurio de la divergencia más profunda del origen de los dinosaurios, que tiene más que ver con el estegosaurio con placas y con el Triceratops con cuernos, digamos, que con las aves. Y igual, digamos, Tianyu-Long tiene claramente un integumento que no es el típico integumento reptiliano, tiene estas púas rarísimas, digamos, en la cola, y tiene como pelillo típicamente de plumón aviano, así que ahí está claro, digamos, que hay una afinidad entre las aves y los dinosaurios, ya nadie lo cuestiona. Entonces, también hay que mencionar, hay otras teorías que son, al igual que la hipótesis de la transformación amniótica en serie, hay otras hipótesis que son compatibles con el origen de las aves a partir de los dinosaurios. Este es un tema que atrae mucha atención, entonces por supuesto que en temas como así florecen 20.000 hipótesis, digamos. Y acá está, por ejemplo, la hipótesis siempre un poco vaga que ha existido de que no es una transformación amniótica, sino que de alguna manera los cartílagos no se transforman, no hay un cambio de identidad de los cartílagos ni de las células que están en esas posiciones, sino que sencillamente algo pasa, nunca se dice qué, que cambia la posición relativa de los cartílagos. Podría ser que las células se reorganizan en el primordio de la extremidad temprana del embrión u otra cosa, pero la idea, lo único que se entiende de la shift hypothesis, que es muy vaga, es que no sería una meiotic frame shift hypothesis, es decir, no habría una transformación de células ni de elementos cartilaginos, no habría un cambio de identidad, no habría homeosis. De alguna u otra forma, la posición relativa de los cartílagos resulta alterada. Pero, una pregunta, pero mutaciones homeóticas no sería un tipo de corrimiento. Es que depende, pues si tú tenés, por ejemplo, podría ser, y esto solo porque nunca lo dicen, pero podría ser que se mueran células en una posición y que después se desplacen. De hecho, si tú haces ese experimento en un embrión, si tú matas células acá atrás, se desplazan. Las células se desplazan y sin que tú tengas mutación homeótica en transformación mecánicamente, si tú quemas así, matas las células ahí, las cosas se mueven. Entonces, ahora, más encima, en las extremidades del pollo existe una zona de células que hacen apoptosis naturalmente acá. ¿Ok? El chiste es que también acá. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito más de eso, pero tampoco es inconcebible que existiese otro mecanismo mediante el cual se diera la apariencia de que son dedos 2, 3, 4 y que en realidad no existe una verdadera transformación homeótica, no hay reespecificación de la identidad de las células que están en esas posiciones. Pero otra hipótesis que ha pegado también bastante, sobre todo desde la publicación de este paper en Nature del año 2009, es que sí, las aves son dinosaurios, pero lo que pasa es que descendieron de dinosaurios que no eran los dinosaurios que tienen los dedos reducidos 4 y 5, sino que de dinosaurios que habían perdido los dedos 1 y 5. Y eso prácticamente no se conocía ningún dinosaurio así, pero precisamente con ocasión de la publicación de este paper, se presentó este dinosaurio Limusaurus, que efectivamente tiene el dedo 1 reducido y el dedo 5 ausente. Ahora, Limusaurus no es particularmente cercano a las aves, pero sí es cercano a un grupo de dinosaurios en el cual ya no hay vestigios de los dedos
4 y 5, es decir, hay solo 3 dedos. Y lo que este autor, y que siempre este grupo de dinosaurios que contiene a las aves, se les llamó los tetanures. Aquí tenemos dinosaurios bien primitivos, que todavía tienen los dedos 4 y 5. Los tetanures son un poco más derivados, cercanos a las aves, y ya no tienen ningún vestigio solo tienen 3 dedos. La visión tradicional es que esos 3 dedos son los dedos 1, 2 y 3, por razones evidentes, ¿cierto? Ustedes pueden ver que no solo tienen el mismo número de falanges, sino que, digamos, esta falange del primer dedo es particularmente larga, este metacarpo acá es particularmente corto, la articulación acá es asimétrica, bla. Pero acá, digamos, con el descubrimiento del Limosaurus, Xu 2009 dijo, están todos equivocados, no son los dedos 1, 2 y 3, sino que este grupo que de origen a las aves son en realidad los dedos 2, 3, 4. Limosaurus es el único dinosaurio conocido del grupo hermano de este grupo. Estos son los tetanures y estos son los ceratosaurios. Esta es la primera vez que se descubrió una mano de un ceratosaurio, y era esta cosa rara así, y decía, miren, en realidad estos 3 dedos adquirieron convergentemente una morfología semejante a estos dedos 1, 2 y 3. Los dedos 2, 3, 4 se parecen a los dedos 1, 2 y 3, pero en realidad no son ellos, y son, ¿cierto? Se han perdido los dedos 1 y 5, y estos han llegado a parecerse secundariamente, pero en realidad son los dedos 2, 3, 4, y así se coincide directamente con la identidad embriológica, con la posición embriológica, ¿cierto? Y no hay necesidad de mayor explicación. Y como argumento no solo puso al Limosaurus, sino que según él también la morfología de las falanges, la fórmula falangeal es engañosa, ¿cierto? El número de falanges, existen otras características en las superficies de contacto, etcétera, de los metacarpos que hacen que estos 3 metacarpos en tetanuros se parezcan en realidad a estos 3 metacarpos de los dinosaurios más primitivos, de los terópodos, no tetanuros. No siento, no puedo. Ok, aquí está una lata total apuntar con este mouse. Deberíamos poner la cámara allá. Bueno, aquí está la hipótesis, ¿cierto?, de Xu 2009, pero acá inmediatamente surge una hipótesis alternativa, ¿cierto?, que nosotros mandamos a Nature en respuesta a ese paper, la tuvieron 80 días y como 8 revisores, digamos, para decirnos después que no. Después de una apelación que aceptaron por un rato y después de nuevamente tapan. Pero es bastante obvio, digamos, que una golondrina no hace la primavera. Si uno quiere argumentar una transición evolutiva, tiene que tener un montón de sucesivos, como se dice, outgroups, o una peineta, si uno quiere, de distintos taxa, para que esa sea la resolución más parsimoniosa. Acá, sencillamente puede ser que la transformación, por ejemplo, la pérdida 1 del Limosaurus, ¿cierto?, ocurrió solamente en esta línea, y en las aves básicamente se mantuvo los mismos dedos ahí, digamos. Entonces, básicamente la mano rara del Limosaurus no sería representativa de ningún ancestro de las aves, sino que no habría estado en el ancestro común del Limosaurus con las aves y habría evolucionado solo en la línea que lleva al Limosaurus, es decir, solo dentro de este grupo que se llama los ceratosaurios. ¿Y el argumento de usted era que era más parsimoniosa la hipótesis? Claro, esto es nuestro argumento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que y aquí estamos trabajando con esto, gente del Vargas Lab y con un Fondesit que me dio plata para ir a mirar todas estas manos fósiles, digamos, en Estados Unidos, Europa y China. Y básicamente, bueno, en general, primero digamos que nosotros estamos diciendo que esto ocurrió solo en ceratosaurio y no en el linaje que condujo a las, no estaban en los ancestros de las aves. Y efectivamente, si uno ve otros ceratosaurios, digamos, hay otros ceratosaurios que tienen manos bastante menos reducidas, es cierto, las otras manos conocidas de otros ceratosaurios son más fragmentarias, no hay ninguno que se conozca tan bien como el Limosaurus, pero lo que hay sugiere que los ceratosaurios más primitivos no tenían la mano como el Limosaurus, sino que tenían una mano mucho más normal, ¿eh? Por ejemplo, ahí tienen el Metacarpo 2 de Berberosaurus, y acá Ceratosaurus tiene un Metacarpo 1 con una articulación distal que indica que este metacarpo todavía tenía falange, es decir, aquí no ocurrió la pérdida del dedo 1 que uno ve después en el Limosaurus. Y si uno ve, digamos, en la filogenia, pone todos los pedacitos de mano, ¿cierto? Aquí está el nodo ceratosaurio, ¿cierto?
se da cuenta, acá el Afrosaurus también un dedo 1 bastante completo, ¿cierto? Se da cuenta de que en realidad esta mano más reducida evolucionó dentro de Ceratosauria. Ahora hay más fósiles que cuando hice este dibujo y esta diapositiva, ¿cierto? También está Eoabelisaurus, que se encontró con un dedo 1 con 2 falanges, entonces eso prácticamente salda la disputa. Yo creo que no, dentro de un par de años más ya nadie más se va a acordar del Limnosaurus por este tema de los ceratosaurios primitivos sí tienen el dedo 1 y no tienen esa reducción, y eso excluye de que el Limnosaurus sea representativo del ancestro en común con las aves, en este nodo ahí. Ahora, ¿qué pasa con las semejanzas entre los metacarpos? Que decía que habían algunas características sutiles de los metacarpos que se parecían, ¿cierto?, a los dedos 2, 3, 4 dinosaurios más primitivos. Aquí hay que decir que Xu presentó todo un análisis con algoritmos de parsimonia, ¿cierto?, un análisis cuantitativo para supuestamente respaldar su hipótesis. Ahora, esto es interesante porque generalmente los mecanismos que existen para hacer análisis cladísticos de parsimonia se refieren a construir los árboles, no a dirimir entre hipótesis de homología, de cuáles son las equivalencias entre las partes corporales. Son para hacer árboles, no para establecer ese tipo, para zanjar ese tipo de dudas, cuál es más parsimonioso o cuál no. Es decir, estamos entrando en territorio nuevo aquí y metodologías nuevas. Entre ellas se ha propuesto la metodología de la homología dinámica, ¿okay? ¿Cuál es la idea de esto? Si uno tiene distintas hipótesis sobre cuáles son las partes corporales, entonces las características morfológicas que uno tiene son distintas según una hipótesis o la otra, y eso podría afectar la estructura del árbol, ¿okay? No son, teóricamente, en principio no son independientes. Uno no puede construir árboles y tener hipótesis de homología distintas sin la posibilidad de que no cambien los árboles, las relaciones filogenéticas. Entonces, como existen metodologías que tratan de dar cuenta de las dos cosas al mismo tiempo, esa es la metodología de la homología dinámica, pero como los veo con una cara de colgado espantosa, no me voy a ahondar en explicarles. Lo único que les puedo decir es que hemos tenido que reinventar metodologías para crear una forma cuantitativa, ¿cierto?, y matemática de establecer cuál de las dos hipótesis es la más parsimoniosa de la homología de los dígitos, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Xu trató de hacer lo mismo, pero en el fondo lo hizo cuando las relaciones filogenéticas ya estaban bien establecidas, eso era innecesario. Utilizó una metodología de homología dinámica que introdujo un 80% de información innecesaria, chaya, digamos. Ocurrió un fenómeno de swamping espantoso. Casi todos los datos que él utilizó en su análisis se podía sacar sin alterar el resultado final. Y cuando uno hacía eso y disectaba, digamos, sacaba la grasa de la carne y se quedaba con sus argumentos morfológicos desnudos, encuentra que son bastante malitos, ¿ya? O sea, todo un nubarrón metodológico, ¿ya?, que confunde y que cuando uno se va a lo que es la evidencia, ¿cierto?, descubre que en realidad las características morfológicas que utilizó son bastante débiles como evidencia de que sean los dedos 2, 3, 4. Aquí tenemos algunas, ¿cierto?, que en realidad algunas de ellas están a veces sobre los 2 dedos, sobre los 3 dedos, a veces están sobre dedos que no son los que le convenía a la hipótesis de él, digamos. En el fondo es bastante débil. Hicimos una codificación de todos los cambios que estaban implicados por la hipótesis de Xu, ¿cierto? Como que este metacarpo, ¿cierto?, se acortó tremendamente, ¿cierto? Que el vestigio del dedo quinto se hubiese alargado en algunos. En fin, hay una serie de cosas, y les puedo decir que nuestro análisis morfológico, Xu lo que presentó es que su análisis morfológico, es que su hipótesis y la hipótesis original estaban empatadas desde el punto de vista de la parsimonia. Tenían el mismo número de pasos, según él. Nosotros hemos rehacer todo el análisis sin incluir datos que son superfluos como el análisis de Xu, sino que solamente utilizando datos relevantes. Ahora hemos demostrado que es 15 pasos más larga la hipótesis de Xu, 15 transformaciones morfológicas más adicionales de lo que implica sencillamente, ¿cierto?, la vieja hipótesis de que esos dedos son sencillamente los dedos 1, 2 y 3. Lo que sí, Xu tenía el siguiente argumento. Esto es interesante, quizás. Bueno, acá lo voy a decir brevemente, ¿cierto? Estas son las transformaciones morfológicas graficadas sobre el árbol. El árbol está muy bien apoyado por la demás evidencia del resto del cuerpo, digamos, no las manos. Y acá la hipótesis de Xu tiene una acumulación de transformaciones bastante grande
que nuestra hipótesis no tiene, toda una reorganización morfológica muy grande ahí en el nodo de los tetanures. Y eso es interesante porque Xu acusaba que nuestra hipótesis, la hipótesis de la transformación homeótica, una de las acusaciones que dice es que es una hipótesis saltacionista, ¿no? Sería como una mutación que transformó estos 3 dedos en estos otros 3 dedos, y él encuentra eso saltacionista, pero su hipótesis requiere concentrar en un solo nodo, digamos, del árbol, una reorganización morfológica bastante grande. Entonces, en realidad, desde el punto de vista de la morfología, olvidándose de todo otra información, ¿cierto? Es mucho más parsimonioso asumir 1, 2, 3 que 2, 3, 4. Y eso todavía estamos en el proceso de generar un paper que lo demuestre eso concluyentemente. Pero de todas maneras el mismo trabajo que hizo Xu no es evidencia fuerte para 2, 3, 4. Primero presenta una especie de empate parsimonioso de la información morfológica, y eso no es suficiente, tiene que ser más parsimoniosa para que sea una evidencia fuerte. Pero ni siquiera, les digo, 16 pasos más largos, no tiene por dónde. Y a nadie en la comunidad paleontológica los ha convencido en realidad. Los paleontólogos siguen marcando los dedos 1, 2, 3, pero él en todos sus papers marca los dedos 2, 3, 4, y no es trivial porque publica en Science, Nature, PNAS, porque Xu es un investigador chino que saca puros dinosaurios emplumados como los que les mostré anteriormente. Si no le publican su hipótesis, se cambia de revista, y todas las revistas quieren publicar los últimos dinosaurios chinos emplumados. Entonces el rigor con que se critican las hipótesis extravagantes es muy distinto cuando uno es un paleontólogo con unos espectaculares fósiles de dinosaurios emplumados debajo del brazo, a cuando es Alexander Vargas de Chile, que ni siquiera está haciendo una hipótesis extravagante, está defendiendo hipótesis que ya existen. En fin. Ahora, lo que hizo Xu, eso sí, fue decir, y si nosotros consideramos que las aves tienen los dedos 2, 3, 4 utilizando solamente la información embriológica, digamos, si nosotros asumimos y decimos, pero que lo que pasa es que la biología del desarrollo te está diciendo que las aves son los dedos 2, 3, 4. Y entonces si nosotros obligamos en el análisis a que estos dedos sean los 2, 3, 4 en esta ave primitiva, la Archaeopteryx, entonces ahí sí que gana, como en la interpretación más parsimoniosa, considerar que todo hasta acá abajo es 2, 3, 4. Ahí sí que gana si tú dices, es que ese tiene que ser 2, 3, 4 porque la evidencia embriológica así me lo dice. Así que ese es básicamente su argumento. Si la evidencia embriológica, tomamos la evidencia embriológica como decisiva. Un buen argumento. Por eso es que es importante que veamos qué tanta evidencia hay desde el punto de vista de desarrollo de que esos son los dedos 2, 3, 4. Ya hemos visto que la posición embriológica acompaña esa hipótesis, la posición respecto al eje primario, ¿cierto? Porque la confirmación independiente, ¿cierto?, es un objetivo, ¿cierto?, para la ciencia. Eso es muy bonito, la integración interdisciplinaria, tenemos que hacer encajar todo, ¿no? Y aquí es donde viene mi humilde contribución, porque yo fui el que demostró que desde el punto de vista de la expresión genética de los genes OX, que son muy importantes para el desarrollo de los dedos, acompaña la hipótesis 1, 2, 3. Si uno ve una extremidad donde no hay controversia sobre los dedos, como la pata del pollo o la mano del ratón, el único dedo que no expresa los genes OX-D10, OX-D11 y OX-D12 es el dedo 1, distinto de los demás dedos en esa característica. Todos los demás dedos expresan esos genes. Ahora, si uno ve el ala, precisamente el dedo más anterior es el único que no expresa esos genes. Y eso sugiere 1, 2, 3, no 2, 3, 4. Ahora, claro, Disculpa, no entendí. es el dedo 1, no expresa los genes, ¿cierto? OX-D10, OX-D11 y OX-D12. Y acá es un ratón, es la pata de un pollo. Este es el ala. Este es el dedo que supuestamente es el dedo 2. Pero el dedo 2 ahí expresa OX-D10, OX-D11 y OX-D12. Ahí también expresa OX-D10, OX-D11 y OX-D12. En cambio, el dedo 1 del ala no expresa OX-D10, OX-D11 y OX-D12. O sea, el dedo 1, yo le digo dedo 1 porque no expresa OX-D10 y en base a la información morfológica que
indica, si tú tomas solo la información morfológica, te indica dedo 1, 2 y 3 también. Entonces la expresión de los genes OX está coincidiendo con 1, 2 y 3. Porque tú decías que antes la información morfológica decía que no, que era 2. No, que era 1. Que era 1. La información morfológica, si tú la dejas sola, y esto es lo que muestra mi análisis. Embriológica. Morfológica. Embriológica, es que Ya, es distinto la posición embriológica a la morfología adulta. La morfología adulta, si tú no la tocas y la dejas expresarse, los análisis morfológicos, como indican acá, indican que es claramente más complejo decir que son los dedos 2, 3, 4. ¿Sí? 16 pasos más complicados. ¿Y por qué tener un par de genes en común es un buen argumento? ¿O porque estos genes en particular son...? Bueno, son genes que tienen que ver con cambiar la identidad de los dedos. Si tú expresas a la fuerza esos genes acá en el dedo 1, vas a transformarlo en un dedo 2. Por ejemplo, va a adquirir la morfología de un dedo 2. El caso de las antenas que nos mostraba al principio es lo mismo. Es lo mismo. Tú expresas ahí un gen que normalmente se expresaría en las patas y tiene la transformación de una antena en una pata. Veo que te encandiló el argumento de Schubert. No sé si necesitas es que no, una explicación. como que veo que se complejiza el concepto de identidad. Porque para ti estás diciendo, bueno, la identidad tiene que ver con la presencia o ausencia de expresión de estos tres genes. Pero uno podría decir, bueno, tal vez la identidad tiene que ver con la presencia o ausencia de otros genes o de otras cosas. Por supuesto. Entonces hay una serie de controles que uno tiene que hacer sobre esto. Estoy partiendo con la información. Pero mira, solo para que te des cuenta que este caso es ya sólido desde el punto de vista paleontológico, ¿okay? Es recordarte nada más que desde el punto de vista de la información morfológica sola, esta es la interpretación claramente más parsimoniosa. ¿Ok? Me dio toda esa paja de hacer ese análisis matemático para decirte matemáticamente que esta hipótesis acá requiere al menos 16 transformaciones morfológicas adicionales que no existen en esta hipótesis acá. O sea, convengamos en que a menos que nos limpiemos el poto, digamos, con la información de la morfología comparada y de los fósiles, esa es una evidencia hacia 1, 2, 3. Claro, Digamos que el mensaje de la señal morfológica adulta es clara. 1, 2, 3. a menos que tú tomes el dato Embriológico, lo introduzcas pero eso va a ser mala integración multidisciplinaria. Tienes que dejar que cada fuente de información hable por su cuenta primero y después ver cómo se hace, porque mira, si tú ¿me entendés? Si tú, claro, entendí el argumento, pero espérate, porque tú estás diciendo, voy a asumir que la información del desarrollo en aves ya saldó, que son los dedos 2, 3, 4, y ni siquiera he mirado la información del desarrollo. Y eso es lo que te estoy mostrando ahora. Porque, ¿cachai, no? Porque tú, ya, tomas el dato embriológico solamente, tienen que ser 2, 3, 4, lo introduces sobre el morfológico y obligas a que el dato morfológico te dé 2, 3, 4. Porque ya saldaste. Por eso es que dice esta sección especial que dice qué es lo que dice realmente el desarrollo. Y acá, además de la posición embriológica, estoy diciendo, hay otros argumentos para decir 1, 2, 3. El primero es el par de genes, todavía no te convence. Está bien. Perfecto. Supongamos que vale callampa. Hay varias cosas que decir. Como precisamente apunta Pablo, no porque tengamos un gen, ¿cierto? Aquí nuevamente una golondrina no hace primavera. Hay varios controles que tienen que pasar un gen para que lo aceptemos como un buen marcador de la identidad digital. Uno de ellos, en primer lugar, es que primero compararlo con una pata es medio indecente, ni siquiera estáis comparando con una cosa comparable, ¿ya? Pero igual, en biología del desarrollo se hace todo el rato, porque no hay muchas especies que se trabajen en realidad, ¿okay? Es como ratón, pollo y rana, chao. Entonces comparar manos con patas, lo que haya para comparar, todo entra en la cazuela. Pero efectivamente comparar con ratón no es muy bueno, porque el ratón es bastante filogenéticamente distante de un pájaro. ¿Okay? ¿Qué pasa si parientes más cercanos de un ave tienen esos genes expresados en todos los dedos, del 1 al 5? Se nos va a las pailas, porque vamos a decir, era solo
un gencito que varía en la evolución mucho, salta para acá para allá, de dedo en dedo, no tiene fidelidad en realidad con la identidad digital. Ahí está la comparación hecha solo con el ratón. Pero claro, si nosotros tuviéramos a alguien más cercano a el pollo que el ratón, sería mejor. Donde se desconoce la expresión, podemos hipotetizar que es así. Y el mejor candidato que podemos tener hoy en día son los cocodrilos, como el alligator. Ellos son los parientes vivos más cercanos del Haber y tienen una serie de características morfológicas, conductuales, molecularmente no hay duda. Son parientes más cercanos vivos del ave. De hecho, y viceversa, digamos, un cocodrilo en realidad es más cercano a un pájaro que a una tortuga o una lagartija. Tienen un concepto común más reciente. Y tienen vocalizaciones, conducta social, un flujo unidireccional en la respiración, un dedo quinto en el pie reducido, una serie de otras derivaciones evolutivas compartidas con las aves de ese ancestro común que tenían arcosaurios hace 225 millones de años en el Triásico. Pero, por supuesto, era pertinente mirar, ¿cierto?, otras especies. El alligator, entonces lo que hice fue conseguirme huevos de alligator que son muy delicados, no se pueden dar vuelta. ¿Ya? Viajamos con los huevos cientos de kilómetros sin que se pudieran dar vuelta porque se mueren. ¿Ya? Y los incubamos, ¿cierto?, en una rejilla, en unos acuarios con agüita abajo, con la misma vegetación que utilizó su madre, digamos. Y logramos obtener embriones, clonamos los genes, ¿cierto?, utilizando primers degenerados, y miramos la expresión, y efectivamente el P1 es el único que la expresa el gen OX11, que fue el que amablemente se dejó clonar en aquella ocasión. Oye, los huevos se los robaron. ¿Ah? Los huevos se los robaron. ¿Por qué? Un nido de... Sí, no, pero lo que pasa es que la parte en Florida era una parte donde la protección del cocodrilo había llevado a una sobrepoblación del cocodrilo. Entonces la gente tiene que ir en lanchas y sacar huevos para que no haya una sobrepoblación de cocodrilos, porque se terminan comiendo a los jubilados que abundan en el área. Entonces realmente era parte de un control, y los huevos en vez de tirarlo a la basura no lo usaban nosotros. Así que todo bien con OX de 11. Bueno, pero aquí está Denis Dubourg. Ya digo, para mí un honor que haya salido a echarme la foca Denis Dubourg. ¿Ya? Este señor ha sido postulado al premio Nobel porque es el campeón de los genes OX en los dedos y el pionero de un montón de técnicas de modificación genética en ratón, porque su interés de estudio son precisamente el desarrollo de las extremidades del ratón y particularmente cómo funcionan los genes OX en el contexto de el desarrollo de las extremidades del ratón. Y aquí otro argumento muy bueno, ¿ya? ¿Cómo sé yo que en realidad cualquier dedo que sea el que esté ahí adelante, el primer dedo, no baje la expresión de esos genes OX, no tenga la expresión de esos genes OX, ¿cierto? Él dice básicamente cualquiera que sea el dedo más anterior no va a tener la expresión de esos genes OX. De manera que si en la evolución se pierde este dedo, el dedo más anterior, ahora el dedo 2 que estaba ahí atrás pasa a ser el dedo más anterior, porque él dice hay una serie de señales morfogenéticas y un equilibrio entre la polaridad anterior y posterior que producen que haría que es una regulación mutua que haría que este dedo ahora dejase de expresar los genes OX, y así si miramos la expresión genética solamente nos engaña a creer que es un dedo 1 cuando en realidad cualquiera que sea el dedo más anterior no va a expresar esos genes OX. Y según él, porque de la manera que te lo diga Denis Dubourg, porque la manera que yo entiendo que funciona la expresión de los genes OX, eso debería pasar. En Developmental Cell también. ¿Cierto? Todos hablan sobre mí, pero no me dejan publicar en sus malditas revistas. Me citan y cuando yo les mando un paper, ¿por qué? Pues soy chileno. Hay estudio. Ok, entonces ahora con esta gente estamos trabajando y una de las cosas es que eso está muy bonito lo que dice Denis Dubourg, pero jamás se ha comprobado empíricamente, en la medida en que jamás se ha mirado la expresión de esos genes en un animal, en un bicho que ha perdido el dedo 1 realmente en la evolución. ¿Ok? No se ha visto jamás cómo se ve la expresión de los genes OX
en un dedo que ha perdido el dedo 1 y que ahora el dedo 2 es el dedo más anterior. Y eso que es la pérdida del dedo 1 es la pérdida del dedo más común de la evolución, lo que se llama la ley de Morse. Este es el dedo que más fácil se pierde en la evolución, seguido por este, y en este orden. Si tú vas perdiendo dedos, primero pierdes este, después este. ¿Ok? Excepto si eres dinosaurio. Los dinosaurios, los arcosaurios son un pueblo de rebeldes, digamos, ¿no? Un pueblo lleno de fugitivos de la ley, si ustedes quieren. Ellos no cumplen la ley de Morse y pierden estos dos. Bueno, eso es parte de lo que tengo que demostrar. Entonces, aquí tienen, ¿cierto? Conejo. La famosa pata de conejo de la suerte, si ustedes quieren. No tiene dedo 1. Aquí tiene una pata de ratón, el modelo mismo de Dubourg, un pariente no muy lejano del conejo, también. Y el dedo 1 tiene un metatarso más corto y tiene solo dos falanges, inconfundible. Todos los demás dedos tienen metatarsos más largos y tienen 3 falanges. Y es evidente, y nadie jamás lo ha discutido en toda la historia, digamos, de que los dedos que quedan en la pata del conejo son los dedos 1, 2, 3 y 4. También de acuerdo a posiciones embriológicas. De acuerdo a morfología y posición embriológica, los dedos de la pata del conejo son los dedos 2, 3, 4. ¿Qué es lo que pasa con la expresión de los genes OXD10 y OXD11? Están presentes inmediatamente en la zona del dedo 2. Les aprovecho de contar que el lugar donde más importa que haya o no haya expresión es en el mesénquima inmediatamente detrás de la punta de un dedo, porque ese es el centro de señalización que controla, si ustedes quieren, que en palabras de biólogo del desarrollo no me gusta mucho, que tiene una influencia determinante sobre la identidad del dedo, que está inmediatamente delante de él y no el detrás. Hay toda una polaridad de cómo funciona. No voy a entrar en eso porque es un tema fascinante, maravilloso cómo se desarrollan los dedos, pero ese es el lugar donde importa cómo está la expresión. ¿Okay? Y ahí hay una expresión fuerte en ese dedo, no ha desaparecido la expresión como pensaba Dubourg que sucedería, así que nuevamente los datos no acompañan a Dubourg, sino que más bien indican que la asociación entre la expresión de estos genes y la identidad de los dedos es bastante conservada a través de millones de años de evolución y a través de variaciones morfológicas interesantes, como la pérdida del dedo 1, en las cuales se pensaba que se podía perder esa asociación. Aparte del hecho de que en experimentos del desarrollo vas a poder transformar los dedos si haces una expresión forzada. Si fuerza la expresión en este dedo 1, lo transforma en un dedo 2. En pollo o en ratón. Algo altamente conservado en la evolución también, esa funcionalidad de los genes. Y esto es la última evidencia de otros laboratorios, no de mi laboratorio, que han salido de que, por supuesto, ellos, como son ciertos británicos, japoneses, publican en Science y Nature cuando sale con algo. Y lo que ellos descubrieron, ¿cierto?, tiene que ver con el desarrollo más temprano de la extremidad. Cuando uno tiene un primordio de la extremidad, y es sabido desde hace un tiempo ya, que existe una zona de actividad polarizadora. Esto se sabía de antes de la biología molecular, porque si uno hacía un experimento y tomaba células de acá y las implantaba acá, obtenía una imagen especular, 2 manos pegadas así, y con polaridades, digamos, especulares. Por lo tanto, se hablaba de que aquí había un morfógeno posteriorizante. Mientras más alta era la concentración de ese morfógeno, tenías identidades digitales más posteriores, de 2, 5, 4 y así. Y mientras más baja era la concentración del morfógeno, tenías identidades digitales más anteriores. Ulteriormente se descubrió que efectivamente había un gen que se expresaba solamente en esa zona posterior, el gen Sonic Hedgehog. Y se identificó como el famoso morfógeno responsable de esos experimentos de imagen especular. Y el gen Sonic Hedgehog efectivamente está en una gradiente de posterior hacia anterior. Y uno, efectivamente, en los tiempos de exposición y las cantidades de Sonic Hedgehog a las cuales están expuestas las células producen dedos más anteriores o más posteriores. A mayor exposición, dedos más posteriores. Ahora, lo interesante es que después, hace poco, se pudo ver en cuál es el destino celular de esta población de células que expresaban los genes Sonic Hedgehog en el ratón. Y en el ratón se transforman los dedos 4 y 5. Los dedos 1, 2 y 3 vienen de poblaciones de células en que no está directamente expresado, sino que solamente le llega la proteína. Y si uno ve
Y solo la mitad posterior del dedo 3 está derivada de esta zona que expresa Sonny Hedgehog. Y lo mismo pasa en el ala, en el sentido que estos 3 dedos no provienen de la zona que expresa Sonny Hedgehog, solamente la parte más posterior del tercer dedo. Y eso también entonces lo hace más parecido a los dedos 1, 2 y 3 del ratón que a los dedos 2, 3 y 4. Así que esa es otra línea de información del desarrollo a favor de 1, 2 y 3. ¿Y ellos lo dicen? Sí. No, sí, de hecho le dieron bombo y platillo y todo. Como que se había acabado la discusión. No, really, pero bueno. Ese era el punto del paper de ellos. Y también salió este otro de Wang et al, ¿cierto? Donde encontraron otros marcadores moleculares que se asociaban al dedo 1 y que sugerían que el dedo del ala era el dedo 1. Claro que lo único con que compararon era con la pata del mismo pollo, o sea, una comparación chafa. Y encontraron otros marcadores moleculares, por ejemplo, LHX9 solamente está expresado en el dedo 1 de la pata y solamente está expresado en el dedo acá del pollo, sugiriendo que es un dedo 1. Pero les cuento al tiro, LHX9 se expresa en todos los dedos del ratón. O sea, no es como los genes que encontré yo. Se cae a la primera. Chacha. No sé si significa algo eso. Pero hicieron todo un estudio transcriptómico, que es el video de la transcripción de casino. Encontraron otros genes también. SIG3 podría ser un marcador de D1. Y ese sí que en el ratón se expresa solamente en el D1, así que ese probablemente es más bueno. Estamos haciendo otros tests ahora en mi laboratorio sobre SIG3 para confirmar qué tan buen marcador. Entonces podemos decir que así como uno puede tomar la posición relativa del cartílago como la máxima palabra si uno quiere sobre la biología del desarrollo, eso es una opción en realidad solamente, porque si uno toma los patrones de expresión comparados puede concluir otra cosa. En términos de posición embriológica sugiere 2, 3, 4, pero en términos de expresión genética comparada hay buena evidencia para decir 1, 2, 3. Tiene sentido que son patrones de expresión altamente conservados y altamente asociados con los dígitos a través de la variación evolutiva y también a través de la variación experimental. Aquí es interesante porque también la evidencia del desarrollo tiene que ver con la evidencia experimental. Y aquí, ¿cierto? Tenemos un argumento así, nada más que una analogía epistemológica para que lo entiendan. Digamos, si nosotros hablamos de una hipótesis de una transformación homeótica y tenemos, ¿cierto? Podemos decir, ¿cierto? Que la evidencia paleontológica indica muy claramente 1, 2, 3 y la evidencia biológica muy claramente 2, 3, 4. Por lo tanto, la manera de hacer coincidir esas dos cosas, ¿cierto? Es la hipótesis de la transformación homeótica. Pero hay que demostrar que la hipótesis de transformación homeótica es mecanísticamente posible, que no es una imposibilidad. De hecho, en el caso de la deriva continental, aunque había mucha evidencia de fósiles y del contorno de los continentes y de la litología de las formaciones rocosas, indicando que todos esos continentes estuvieron juntos alguna vez, no obtuvo una aprobación total por parte de la comunidad científica hasta que se descubrió el mecanismo subyacente de la tectónica de placas. ¿Okay? Y ahí se dijo, con un mecanismo subyacente no bastaba la información, la coherencia de la información histórica. Entonces, sobre la transformación homeótica, ¿cierto? Puede ser explicada por mecanismos conocidos del desarrollo de las extremidades y pueden producirse experimentalmente. Aquí, por ejemplo, ya conocemos ya a Alan Fruch, ¿okay? Según él, el cambio en el desarrollo es tan restringido, ¿cierto? Los mecanismos de desarrollo de las extremidades son altamente conservados y es porque son altamente restringidos. No podría pasar algo como una transformación homeótica. Según él, no hay ninguna evidencia de que haya pasado jamás una transformación homeótica en serie, ¿cierto? Que se hayan corrido todos los dedos. ¿Sí? Porque como ya vimos, de dedos individuales está esa señora del piano por lo menos, ¿cierto? Pero que se haya ocurrido, digamos, todo un cambio de marco, se corra todo para atrás en una posición,
Eso Alan Freud dice, jamás se ha sabido que haya pasado una cosa así. Y también, ¿cierto? Dice, eso tendría efectos malos para la salud, si uno quiere, ¿cierto? Tendría efectos pleiotrópicos, ¿cierto? Negativos, ese es el argumento, ¿cierto? Saldría un dinosaurio carcameado, digamos, porque los genes que hay que manipular, digamos, para poder hacer esa transformación homeótica, si es que fuese siquiera posible, serían genes que están involucrados en muchas funciones dentro del organismo, por tanto tendría efectos pleiotrópicos sobre otras funciones organímicas y tendríamos un dinosaurio carcameado que no puede. Entonces, para él esto es imposible desde el punto de vista del desarrollo, es decir, las transformaciones homeóticas en serie no ocurren, y desde el punto de vista adaptativo, no serían viables adaptativamente. Y ese argumento del adaptativo, ¿cierto?, lo repite incluso gente que es más abierta al tema de que sean descendientes de los dinosaurios, ¿cierto? Y dicen, sí, pero ¿cuál sería la ventaja adaptativa? ¿Qué ganaría en términos de adaptación, ¿cierto?, una transformación homeótica? ¿Cuál sería la ventaja que estaría implicada por esa transformación? Otra manera de cuestionar la factibilidad mecanística, y es básicamente la presunción de que toda transformación tiene que traer una ventaja para el organismo. Algo que en realidad es sumamente ingenuo para quien ya lleva un poco más de trajín en el tema de la adaptación. Bueno, incluso en los tiempos de la síntesis moderna era bastante común decir que todos los mutantes homeóticos que se conocían ya desde Bateson, digamos, nunca eran relevantes en la evolución porque todos tenían efectos carcameativos, digamos, ¿no? Todos bajaban el fitness supuestamente, esas moscas que tenían transformación de antenas ninguno de ellos podía ser un protagonista en la evolución, pero hoy en día hay bastante evidencia de que han pasado transformaciones homeóticas en la evolución, ¿ya? Ahí tenemos los maxilípedos de los crustáceos. Los maxilípedos lo que son patas transformadas en mandíbulas, ¿no? Entonces estos crustáceos tienen más mandíbulas que las normales porque los segmentos que siguen, que normalmente llevan patas, se han transformado en mandíbulas. Y esto se correlaciona con la expresión diferencial de genes homeóticos, los genes VX, que normalmente definen patas, se corren hacia atrás, digamos, y no están expresados en esos segmentos, lo cual conlleva que se transforman en mandíbulas. Y eso se puede hacer incluso en el laboratorio, ¿sí? Con el crustáceo paraiale, y uno puede transformarle patas en mandíbula y ese el crustáceo vive feliz, se reproduce, no tiene ningún problema. Ahora, desde el punto de vista de los mecanismos de desarrollo, ya la señora del piano nos decía que podían ocurrir transformaciones individuales, pero acá tenemos más experimentos al respecto, digamos, basta con exponer los dedos a distintas moléculas, ¿cierto? Colocar proteínas, digamos, en pequeñas esferas en posiciones particulares, o cambiar los dedos de posición con respecto a los mesénquimas interdigitales, ¿okay? Que son los que ya les adelantaba yo, que determinan la identidad del rayo digital que está inmediatamente por delante. Y acá está lo que les contaba, ¿cierto?, de la zona de actividad polarizadora y los experimentos, ¿cierto?, que indican que existe una gradiente de Sonic Hedgehog y que esta gradiente determina a concentraciones mayores identidades digitales más posteriores. Y no hay que, digamos, tener demasiada imaginación, digamos, para pensar cómo, si esa gradiente baja, si bajamos esa gradiente, podríamos transformar en serie todos los dedos, ¿no? Y correrlos todos, la identidad de los dedos todos en una posición hacia atrás. Específicamente, de hecho, uno lo puede hacer de manera experimental con ciclopamina. La ciclopamina, ¿cierto?, es una alcaloide que se une a uno de los targets moleculares de la vía de Sonic Hedgehog, esa misma molécula que está en gradiente que les decía yo acá, y permite bajar de manera general los niveles de señalización de Sonic Hedgehog. Y cuando uno le pone ciclopamina al pollo en el estadio adecuado, que es entre el estadio 18 y 19, lo que uno obtiene es la pérdida de un dedo posterior. Acuérdense que en la evolución de dinosaurio ave, la paleontología documenta que los dedos que se perdieron son dedos posteriores, ¿sí?, de acá atrás. Eso es lo que pasa acá, se pierde un dedo posterior, es el dedo 3, y nos quedamos solamente con los dedos 1 y 2, pero nótense que este dedo 2 ahora está en línea con la ulna y el ulnare, ¿okay? Y eso podría ser entonces una transformación homeótica experimental. Sería trivial, ¿no? Si la ciclopamina lo que hace es bajar la señalización de Sonic Hedgehog, entonces si nosotros bajamos, y lo siento, voy a entrar aquí.
Si nosotros bajamos la señalización, lo que nosotros vamos a tener es que en el mismo posición espacial tenemos una señal más baja y eso determina una identidad digital más anterior en esa posición de la que tendría por una concentración normal de Sonic Hedgehog. Así que lo que hice fue, bueno, acá está nada más lo que pasa si uno pone un poco muy, aquí este es sin tratamiento, esto si uno pone muy tarde la ciclopamina. Si uno pone muy tarde la ciclopamina obtiene estos dos dedos pegados, el dedo 2 con el dedo 3, ¿ya? Que fue algo que hicieron por error, Towers, lo publicaron en Nature, un chascarro, para cagarse la risa, ¿ya? Después si quieren les puedo hablar de eso, pero aquí es cuando uno lo coloca en el estadio que corresponde y pierde el dedo 1, y acá está, ¿cierto? Aquí nada más que mostrando que ese dedo, o sea, no, perdón, el dedo 3, perdón, ¿ok? Que ahora el eje primario de formación de cartílago ahora está en línea con el dedo medio en vez de con el dedo más posterior. Ahora, eso no es necesario, esto es una indicación, ahí tienen, digamos, una control, ¿cierto? Y aquí podemos ver que está todo desplazado en una posición hacia atrás. Ahora, eso no necesariamente implica que haya una transformación homeótica, pero les quiero indicar algo simpático. Miren eso ahí. Esto apareció en varios de los, no todos, pero en varios de los embriones experimentales. Una pequeña manchita de cartílago, lo cual sugiere que esas son las células que normalmente se transformarían en el dedo 1. Se corre todo eso para atrás, eso queda especificado como dedo 0, si ustedes quieren. En vez de llegar y transformarse en un dedo completo, digamos, llega solamente a esa etapa de pedacito de cartílago. ¿Se acuerdan que les mostré muy al comienzo de la charla que las aves tienen, algunas de ellas, un pequeño condensación cartilaginosa acá? Así que ese fue el pequeño pedacito de cartílago más excitante que he visto en mi vida. Llamando al profesor. Una pregunta, pero la expresión de los genes COX se va a relacionar con la concentración de Sonic Hedgehog. Sí, de hecho está directamente arriba abajo de ella. Entonces si tú tienes bajos niveles de Sonic Hedgehog, no hay expresión de los genes COX. Este nuevo 1 igual no va a Mira, expresar los ahí está. Esa es la extremidad didáctica y ese nuevo D1 no expresa exactamente lo que estabas preguntando. Se mantiene la correlación de la expresión de los genes OX con el D1. ¿Escuchaste, Pablo? Mi par de genes ordinarios que le tenía cero fe, acá todavía se mantienen ausentes en el dedo que tiene morfología de D1. O sea, también en los experimentos con ciclopamina se mantiene la correlación entre la expresión de esos genes y la identidad de los dedos. Y sí. Ahora, ¿qué pasa? Que no todo el mundo está de acuerdo con que eso es lo que hay una transformación homeótica en estos experimentos, porque yo solamente miré cartílago. Podrían estarse reorganizando las células muy temprano. Yo se lo he hecho cuando esto es un cototo, ¿cierto? Ese de este 18-19, podrían estarse reorganizando las células. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que marcar las células. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. Lo que hacemos es poner un pequeño tinte lipofílico que no difunde dye-eye, inyectamos las células y eso nos permite hacer mapas de destino de las células que hemos inyectado en embriones control y en embriones que tienen aplicación de ciclopamina. Entonces acá ustedes tienen las posiciones, qué es lo que pasa con las células que nosotros marcamos en la posición del dedo 1 en un embrión de ciclopamina, no se transforman en nada, se quedan ahí. Las células que normalmente se transformarían en el dedo 2 se transforman en el dedo 1, las células que normalmente se transforman en el dedo 3 se transforman en el dedo 1. Eso lo hicimos originalmente con un montón de inyecciones individuales, el que tienen los genes. ¿Okay? Pero también mi alumno Miguel Salinas se dio el trabajo de hacer una inyección triple, que si pudiéramos apagar la luz, ¿alguien puede apagar la luz, por favor? Van a poder verlo mejor. ¿Okay? Esta inyección es la misma inyección en las mismas posiciones, ¿cierto? Esto se estandariza por los somitos que están acá adyacentes. Los límites entre los somitos permiten fijar posiciones espaciales estándar. Y aquí tienen, ¿cierto?, la extremidad control y cómo se desarrolló esa extremidad, y la extremidad que después, inmediatamente después de hacer la inyección de estos 3 tintes de color distinto, se le echó ciclopamina. Esa es la extremidad con los 3 dedos, y esta es la que tiene solamente los 2 dedos más anteriores, y acá
es evidente que el dedo 1, si la marca del dedo verde, que normalmente se transforma en el dedo 2, se está transformando acá en el dedo 1. Y esta roja que se transforma en el dedo 3 se está transformando acá en el dedo 2 de esta extremidad didáctica. Lo que esto demuestra entonces, fuera de toda duda, es que está ocurriendo la reespecificación de la identidad celular y que todo se está corriendo con una posición. La identidad con la que se desarrollan los dígitos está corrida hacia atrás con una posición. Hemos reespecificado la identidad de las células, es decir, esto es una transformación homeótica, préndelo nomás, una transformación homeótica experimental y no un axis shift, que era la otra hipótesis que decía que no importa, que sin especificar que no había transformación de células. Es decir, hemos demostrado que es experimentalmente posible una transformación homeótica en serie y aún no hay evidencia de que sea experimentalmente posible la alternativa de que sea un axis shift sin transformación homeótica. Una hipótesis. Perdón, ¿pero esto lo generas con ciclopamina? Sí. Es el inhibidor de la señalización de Sonic Hedgehog. Y estos son pollos. Sí, alas. Si no puedes dejarlos crecer y ver. Sí, hasta bastante tarde. Sí, que no Mira, estos de acá no los dejo crecer más allá. ¿Por qué? Porque la señal se va diluyendo. ¿Okay? La marcada de célula se va diluyendo mientras más grande se hace el pollo, entonces después tienes muy tenue la señal. Pero estos que hice acá cuando no estaba preocupado de marcar células son bastante avanzados. Estos de acá son 12 días, tiene 20 días de desarrollo lento. Es un estadio absolutamente tardío que casi ningún biólogo del desarrollo mira, y si uno quisiera lo puede dejar hasta aquí, hasta que pollen, pero ¿para qué vamos a andar con los pollos mutantes dando vueltas en el laboratorio que llegan los grupos de ética a cuestionarnos y no tienen ningún interés para el punto de vista de lo que nosotros estamos analizando? Solo va a decir, la morfología es lo que a nosotros nos interesa. Pero serviría para ver si tiene efecto en su vida, Ah. si se andan cojeando y todo No podría concluir nada concluyente a partir de eso. No, pero si es que no tuviera efecto negativo, sería súper. No, tampoco, porque Enviable. ahora te digo el tiro, no se altera solo la mano, se altera también la pata y a veces queda como la barradita. Pero obviamente que en la naturaleza no estaría pasando que un alcaloide está permeando todo el embrión como nosotros nos vemos obligados a hacer en condiciones experimentales. Pero a ti te da la impresión que sí quedan dañados. O sea, Las patas a veces ya. y si tú pones la ciclopamina más temprano tienes cíclope, una cosa se llama ciclopamina. Eso lo descubrieron porque hay una hierba en el campo que produce esta cuestión de manera natural y salían las vaquitas con un ojo y se dan cuenta que era porque la mamá vaquita se había de esta hierba y comía esto, tenía ciclopamina y así fue como descubrieron ciclopamina. No sé, es que Sonic Hedgehog es súper importante en el desarrollo de todo, de los pelos, de los huesos, de todo. Entonces si tú inhibes Sonic Hedgehog de manera generalizada vas a tener hartas transformaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Sonic Hedgehog está regulado de manera específica en ciertos tejidos. De hecho tú puedes apagar Sonic Hedgehog solo en la extremidad. Hay un enhancer, no un enhancer, un long range enhancer que está 1.000.000 de par de bases más allá, que es un intrón en el gen LHX1, que si tú que hay un cambio de una sustitución nucleotídica que puede apagar o prender la expresión de Sonic Hedgehog en una extremidad, y solo en la extremidad, todo lo demás es normal. Puede producir expresión ectópica de Sonic Hedgehog, y eso el pollo de exhibición Silky que tiene dedos extra es un caso. De hecho yo hice experimentos con Silky, algo pasó que no se los mostré. No los puse. Puse 2 mutantes de pollo, uno que tiene dedos extra por acá, tiene un dedo 2 extra saliendo por acá, y demostré que así todo, no por estar acá adelante dejaba de expresar los genes Hox, sino que teniendo morfología de dedo 2 los expresaba. Y tengo otro pollo que tiene varios de polidactilia y son todos dedos posteriores, no hay ninguno con morfología de dedo anterior, y los genes Hox están expresados en todos estos 2 mutantes de pollo común. ¿Y se puede separar lo que es extremidad anterior y posterior? La expresión de Sonic Hedgehog. O sea, Hay efectos distintos.
Si tú apagas Sonic Hedgehog, vas a tener la pérdida del dedo 1 solo en la mano. Perdón, vas a tener la pérdida de todos los dedos menos el dedo 1 en el pie. O sea, vas a tener una pata que solo tiene dedo 1 en el pie, pero en la mano desaparecen todos los dedos, incluyendo el dedo 1. O sea, la manera en que está funcionando Sonic Hedgehog en la pata y en el brazo son distintos. Ahora, si lo puedes apagar con un gen, apagarlo en uno y no en el otro, yo no conozco ese gen, pero no me extrañaría. Bueno, hizo nada más esa diapositiva acá cerca del final para mostrar que en todas estas cosas que se perdía un dedo posterior con la transformación homeótica, ¿cierto? Porque se corre toda una posición hacia atrás y eso lo que significa es que uno de los dedos, digamos, queda fuera, digamos, ¿ok? Que tendría que esto anterior, ¿cierto? Ser alguna especie de vestigio donde hubiese quedado el dedo 0, por decirlo así. Todo eso estaba previamente discutido antes que hiciéramos nuestro experimento. Es decir, nuestro experimento salió con exactamente lo mismo que habíamos inferido nosotros que tendría que haber pasado en la evolución. Fue glorioso, ¿ok? Traten de no ver tele, ¿verdad? Un Pablo Raceto que está chateando por Facebook. Bueno, y aquí, ¿cierto? No habían sido previamente descritos, pero los experimentos con ciclopapila confirman la posibilidad mecanística experimental previamente inferida, de un proceso previamente inferido por una combinación de comparaciones de desarrollo y morfológico. Y esto es nada más que mostrar, ¿cierto?, que la naturaleza no distingue entre ciencia comparada y experimental, digamos. O sea, los datos comparativos y experimentales reflejan el operar de los mismos mecanismos, ¿cierto? Y aquí nada más algunos mensajes para llevarse a la casa. Y esto es verdad, ¿cierto? El origen de las aves a partir de los dinosaurios terópodos ya no se cuestiona en realidad no se cuestiona a partir del dato embriológico, ni siquiera por biólogos del desarrollo. Y que hay datos del desarrollo para 1, 2, 3, los argumentos para 2, 3, 4 se basan exclusivamente en la posición embriológica de los cartílagos. Y esa posición embriológica se puede explicar, ¿cierto?, cómo está corrida con respecto a los datos morfológicos, que son importantes, no son desechables, y hay que dejarlos hablar por su propia cuenta. Y los datos de expresión genética también, ¿cierto?, se pueden explicar a través de la hipótesis de una homeotic frame shift, que sería como la naturaleza dual de la luz. Eso nos permite entender cómo los dedos son al mismo tiempo 1, 2, 3 y 2, 3, 4. 2, 3, 4 en cuanto a posición embriológica. 1, 2, 3, porque la identidad digital y los patrones de expresión genética se desplazaron hacia atrás una posición. Son al mismo tiempo las dos cosas, naturaleza dual de la identidad digital, si usted quiere. Y por último quisiera decir que el hecho de que las transformaciones homeóticas son ubicuas en la naturaleza, y el hecho de que yo sea capaz de hacer un experimento para replicar en el laboratorio más o menos lo mismo que se inferior, pero hacer, digamos, una transformación homeótica en serie, es un argumento poderoso para descartar esta idea de que la hipótesis de la transformación homeótica es una hipótesis auxiliar, no nada más, es un arreglín poco parsimonioso, una cosa pegada, digamos, un parche, digamos, porque no estamos invocando nada que no sea ni experimentalmente posible ni común en la evolución ni en el laboratorio. Estamos invocando algo que es efectivamente pedestre y que estaría explicando la falta de la aparente incorrespondencia entre fuentes confiables de información de los datos. Ahí está el mecanismo, lo podemos hacer en el laboratorio, y en la naturaleza ha pasado, y en el laboratorio pasa todas las transformaciones homeóticas todo el rato. No es una hipótesis auxiliar extravagante, poco parsimoniosa, fea, que se pone como parche para hacer conciliar dos cosas, ¿no? Estamos invocando un mecanismo bien documentado. Nada más que decir, nada más que decir. Muchas gracias. Y como ven, el tema se sigue debatiendo, que es cabroso, es complicado, y sobre todo porque, y yo creo que se perpetúa un poco más allá. Yo creo que a esto me voy a dedicar este Fotecity, chao, me cambio de tema. Tengo otros temas que están pulentos también con respecto al desarrollo de los huesos del carro, pero a mí ya, digamos, creo que el debate se perpetúa bastante artificialmente porque existen gente que no acepta o no entiende la información que proviene de la otra área.
Por mucho tiempo ha pasado así. Entonces consideran que su información es más importante y básicamente dicen, yo le creo a lo que puedo entender. Ahora, eso sí puedo decir que la cosa ha mejorado un poco porque los biólogos del desarrollo se están pasando todos, gracias a la expresión genética que se están pasando todos para 1, 2, 3. Pero paleontólogos como no todos, pero como la mitad más o menos, o sea, la cosa así más o menos en el ámbito de la biología del desarrollo. Hay unos que insisten en decirle 2, 3, 4, aunque entienden que en realidad serían los dedos 1, 2, 3, porque dicen, no, pero yo prefiero tomar posición embriológica y con respecto a la nomenclatura yo no veo que se vaya a generar un consenso muy pronto. Y tenemos al paleontólogo Xu de los dinosaurios emplumados, que dentro de la paleontología de los últimos 3 años ha introducido un montón de literatura que marca los dedos de las aves y de los dinosaurios como 2, 3, 4. Entonces, si uno ve actualmente, está como la cagada. O sea, si uno veía antiguamente, veía los paleontólogos dicen 1, 2, 3 y los biólogos del desarrollo dicen 2, 3, 4. Si uno ve ahora, están los biólogos del desarrollo más o menos partidos por la mitad, pero más o menos aceptando la transformación homeótica igual, pero marcando a veces 1, 2, 3, 2, 3, 4, y los paleontólogos todos marcando 1, 2, 3, excepto Xu, que publica en Nature, PNAS, Science todo el rato, y que está introduciendo una gran cantidad de literatura de alto impacto en la cual salen los dedos 2, 3, 4. Entonces todavía hay una gran majamama en cuanto a la nomenclatura. Yo no me espero que en el futuro se logre encuadrar todo detrás de una posición. Me declaro contento con que se entienda que hay un caso plausible bastante bueno para una transformación homeótica en serie en la evolución de las aves, y de ahí que marquen los dedos como se les dé la gana. Aunque si me preguntan a mí, son 1, 2, 3. Una pregunta. Tu investigación y esta visión, pensando ahora como una contribución hacia el mecanismo evolutivo en general, corrígeme, pero me da la impresión que aquí hay algo bien poderoso, porque el saltacionismo es justamente uno de los paradigmas que evidentemente está chocando acá y que a los biólogos evolutivos les enseñaron que esas cosas no pasan. El gran problema que siempre ha tenido es que, pese a que se pueden generar en laboratorio, no se puede demostrar que sea efectivamente lo que pasó, porque en general les cuesta mucho demostrar esas cosas evolutivamente. Pero tú lo que tienes acá, en el fondo, es tal vez el mejor o uno de los mejores ejemplos de saltacionismo, en el sentido de que está en la demostración de que se puede generar en laboratorio, y hay un gran conjunto de evidencias diciendo que eso fue lo que de hecho pasó. Que eso es muy raro, porque no conozco casos en que estén las dos cosas. Normalmente está que lo puede generar en laboratorio, pero no tienen idea de si realmente fue eso lo que pasó. Sí, hay entonces podría casos. ser pensando más allá del dinosaurio, podría ser uno de los mejores ejemplos de evolución. Yo estoy de acuerdo contigo, y históricamente como se desarrolló es bonito, porque primero tuvo toda la inferencia desde otros puntos de información y después vine yo y hice el experimento. ¿Cachai? El experimento exactamente coincidía que se corren varios dedos. Fue en ese orden que se dio históricamente la cuestión. Es decir, primero se hizo una inferencia evolutiva que tendría que haber pasado esto, y después se demostró la viabilidad experimental de que pasará esto. Generalmente al revés. Y acá, en este caso también pasó así. Acá, este otro caso bueno, de Nipan Patel. En Nipan Patel precisamente vio que existía esta variación en la naturaleza, donde varios crustáceos tenían en los segmentos que en los primeros crustáceos claramente eran patas, tenían mandíbula. Y eso es hediondo a transformación homeótica por todos lados. Y después hizo el experimento en laboratorio donde transformó patas en mandíbula, alterando la expresión de los genes. Y más encima eran viables, perfecto. No tenían problemas. Ahora, hay aves actuales en las cuales tienen solo 2 dedos y da toda la impresión, el kiwi por ejemplo, y da toda la impresión que lo que pasó fue una transformación homeótica que pasó piola y no le hizo ningún efecto pleiotrópico negativo. Todo ese tema de la adaptación es un poco más raro, si tú quieres. Ahora, la transformación homeótica, como estos 2 dedos se redujeron bastante antes de que se perdieran, en el momento en que hubiese ocurrido la transformación homeótica, cuando se pierde uno de estos 2 dedos, puede ser cuando se perdió el 5 o el 4, todavía no está tan claro.
habría sido en el fondo la diferencia entre tener un vestigio de dedo y no tener un vestigio de dedo, es decir, el impacto adaptativo de eso hubiese sido prácticamente nulo. Y yo creo que la transformación amniótica se fijó por deriva. Porque hay gente que cree que todo se tiene que fijar a través de selección natural, pero tú mismo has hecho, digamos, cálculos matemáticos que muestran claramente que hasta 2, 3 mutaciones, varias más incluso, pueden llegar a fijarse acumulativamente y hasta formar una adaptación por deriva. Y el cambio de la identidad homeótica de 1, 2, 3, 2, 3, 4 en el fondo hace que los huesos cambien su alineación con el resto de la mano. Y esa es una buena pregunta. en el fondo podría tener un valor adaptativo a nivel biomecánica del vuelo, ¿no? Pero pasó mucho antes del vuelo, en el sentido que los vestigios, los dos, o sea, en realidad es difícil saber cuándo pasó, pero pensamos que puede haber sido cuando tú ya no tienes vestigios osificables de estos de acá, que es mucho antes del origen del vuelo. Pero tienes razón, eso no se ha explorado, no se ha explorado bien. Ahora yo te puedo decir que estamos estudiando nosotros bastante lo que son los huesos de la muñeca en los dinosaurios, y tendría que decir que en realidad hay bastante variación evolutiva hacia ese momento, así que puede que pase algo interesante ahí en realidad, ahora que lo pienso con cuidado. Pero lo que nadie ha hecho es estudiar, y yo creo que sería bueno que alguien lo hiciera. Voy a ver si logro entusiasmar a algún estudiante a que estudie qué es lo que pasa en los embriones tratados con ciclopamina con los huesos de la muñeca, para comparar y ver si ocurre algo, digamos, con respecto a ello, o si la transformación homeótica habría incluido también a los huesos de la muñeca. Porque definitivamente lo que te va a hacer la ciclopamina es cambiar la posición de estos dos dedos y lo acercas más a la ulna y el ulnario. Eso está claro. Ese hueso proximal de la muñeca no cambiaría su posición, el ulnario, pero los huesos más distales podrían estar cambiando su posición relativa, y es interesante. Hay un hueso que se llama el semilunar, por ejemplo, ¿cierto? Que está hacia la base del dedo 1 y el 2, tiene forma de media luna, y ese necesariamente se tendría que estar formando de células que ahora están más atrás, entonces estaría incluido en la transformación homeótica, pero no lo hemos mirado así bien en secuencias del desarrollo para saber si eso está pasando. Resulta que mi laboratorio ahora desarrolla una tecnología maravillosa que permite por primera vez hacer inmunos 3D, porque antes para hacer inmunos con esqueletos embrionarios tú no podías penetrar el cartílago y solo podías hacer inmunos en corte histológico. Pero ahora mi laboratorio encontró una manera Joao Botelho, estudiante Joao Botelho, encontró una técnica que permite atravesar el cartílago, y significa que puedes ver genes HOX, colágeno 2, colágeno 9, todos los marcadores moleculares que tú quieras para los cuales tengas un anticuerpo, los puedes ver como los montajes de cartílago, que es ese el esqueleto en 3D, diafanizar todo el resto. Usamos una técnica de diafanización semejante a la del cerebro transparente que salió hace poco. De hecho, nosotros, gracias a la proximidad al rayo y las técnicas de ellos, del neuro, para visualizar tejido nervioso, aplicamos eso al embrión y encontramos una mejor técnica de diafanización y una manera de atravesar el cartílago, y ahora somos el único laboratorio del mundo que puede ver el desarrollo de elementos esqueléticos con una plétora de marcadores moleculares y en 3D y en el microscopio confocal, y es una cuestión así. Gracias a eso me voy a retirar de este debate. No puedo retirar de este debate. Vini, Bichi, pero sigan peleándose entre ustedes. Yo me cambio de tema. Gracias. ¿Se hacen preguntas por internet o nadie pregunta por internet? No hay pregunta. Suele suceder. Gracias. La cantidad de falange pasó lo ligado con la identidad del gen HOX. O sea, con la identidad del gen. No, los genes HOX son uno de varios factores que pueden llegar a alterar la identidad digital y las características morfológicas que caracterizan a un dígito, pero tiene una cantidad de transformaciones moleculares. Y de hecho tú puedes hacer experimentos donde, si tú eliminas un gen HOX del clúster, la proximidad del de los genes HOX en el clúster a un enhancer que hay determina cómo se comportan. Entonces tú puedes hacer que un gen HOX D13, por dejarlo más próximo al enhancer, se comporte como un HOX D12,
y por lo tanto puedes tener perdón, un OXD12. Tú eliminas OXD13 y OXD12 queda en la posición del OXD13, entonces tú vas a tener expresión de OXD12 en el dedo 1. Y ese dedo 1 se va a seguir desarrollando como un dedo 1, no se va a transformar en un dedo 2. Hay mucha sobreposición funcional en la forma en que funcionan los genomas. Entonces, se puede jugar harto. Muchos factores más. Espero no haberlo abrumado con datos, un poco difícil para mí tratar de sintetizar, porque en realidad es un bosque de información y también de distintas escuelas, no tiene nada que ver los análisis parsimoniosos de la morfología, ¿cierto? Que ese es todo otro tema de una complejidad bastante grande, el encontrar otras maneras matemáticas de decir esta es morfológicamente la hipótesis más simple de cuáles son las equivalencias de las partes corporales. Está muy formalizado para hacer árboles, pero para comparar partes corporales es terreno virgen y estamos teniendo que inventar cosas. Y da para hacer unas sesiones complejísimas y un dolor de cabeza también, porque es muy fácil confundirse, enredarse a la hora de hacer las matrices de 0 y 1 de datos morfológicos para dos hipótesis distintas, cambiar el switch y pensar 1, 2, 3, 2, 3, 4, y la posibilidad de condoro es gigantesco. Hay que trabajar como 4 personas al mismo tiempo para que los condoros no pasen piola y dicen, no, pues horrible, ¿ya? Esa es la chichita con que uno se empieza a curar con Un dato nomás, que una cosa reciente en la que yo investigué, me tocó trabajar un tiempo, fue que se suele pensar que los genes regulatorios son necesariamente de alto impacto y por lo tanto negativos porque son altamente pleiotrópicos, pero nosotros demostramos que si es que tú pensás en los cambios cis regulatorios, o sea, no el que expresa sino el que regula, normalmente son poco pleiotrópicos y de alto impacto fenotípico. Sí, eso estarían bien de acuerdo contigo Sean Carroll y otros grandes jefes del egodeo. Sí, pues nosotros publicamos un paper y demostramos eso, que efectivamente lo que debería esperarse es que los cambios cis regulatorios tuvieran alto impacto fenotípico, o sea, fueran medios macromutaciones en algún sentido. Sin mucho efecto pleiotrópico. Sin mucho efecto pleiotrópico. Por lo tanto, en realidad es un prejuicio, porque uno dice, oye, OX sí, está bien, claro, pero lo que tú decís, una cosa es que se exprese y la otra es que yo cambie el gen. Exacto. Así que ese otro, o sea, porque encuentro que es interesante esta cosa, que hay una cosa por un lado de datos y del caso concreto y otro como de paradigmas medio en choque, o sea, de otras teorías que están aquí. Sí, el antisaltacionismo, el adaptacionismo extremo. Es impresionante como en este debate, que es una cazuela de absolutamente todo lo que está pasando casi en la biología evolutiva en estos momentos. Aquí, por ejemplo, claro, la transformación homeótica es en alguna forma un evento discreto. Yo sostengo que morfológicamente no habría tenido mucha consecuencia. Embriológicamente, claro, se cambian de identidad las células, y morfológicamente se pierde un vestigio de un dedo, y eso es todo lo que pasa. Pero me produce risa que Chu me acuse de saltacionista, cuando su hipótesis de que todo el mundo está equivocado y en realidad estos dos dedos, ¿cierto? O sea, la hipótesis de él, ¿cierto?, es que todo el mundo está equivocado, que estos no son los dedos 1, 2, 3, que son los dedos 2, 3, 4. Y me acusa a mí de saltacionismo por mantener esto, que es decir que hubo una transformación homeótica aquí. Porque he visto mi saltacionismo. Pero él, al decir que estos tres dedos adquirieron convergentemente una morfología que los hace semejantes a estos dedos de acá, ¿cierto?, que los dedos 2, 3, 4 adquirieron, implica que hacia ese nodo, hacia ahí, se acumula una barbaridad de transformaciones morfológicas, ¿cierto? Es bastante intuitivo al ver nomás esas dos hipótesis, que una es morfológicamente la más simple. Y lo que he hecho yo es... ¿ah? Pero la de él no es saltatoria, o sea, es menos saltatoria. No, esto es lo que estoy... Mira acá, Pablo. No, todo de nuevo. No, porque saltatoria para mí es que o sea, es como un gran efecto bueno, fenotípico. Correr 3 dedos es distinto a eliminar uno. Correr es como una cosa... Fenotípicamente son los mismos dedos. Se desarrollan de otra posición embriológica, pero el fenotipo
que lo que se encuentra con la adaptación y con el mismo. Tú básicamente tienes la pérdida de un vestigio esquelético de un dedo. Eso es lo que habría sucedido en cuanto a fenotipo adulto. Estamos de acuerdo que si uno lo piensa embriológicamente es como wow, se están transformando, ¿cachai? Es como, oh, quizás más impresionante. Ya. Pero desde el punto de vista de, si tú miras solo morfología, ¿ok? No es mucho el cambio, se pierden unos vestigios acá. Uno de esos dos, ¿me entendí? Lo demás se mantiene bastante igual. La hipótesis de él, que pretende saltarse la transformación homeótica por saltacionista, si tú querías, dice, no, es que mi hipótesis es menos saltacionista, ya pensando exactamente como estoy pensando. Para que mi hipótesis sea menos saltacionista, entonces estos dedos en realidad son 2, 3, 4. Y simplemente asumo que han adquirido una serie de características morfológicas que los hacen parecerse a los dedos 1, 2, 3. Entonces yo lo que he hecho es que básicamente hacer un análisis solamente morfológico, dejando de lado el dato embriológico completamente, dejar que hable la morfología y decir que en términos de morfología esa hipótesis que tú tenés que dejar hablar las distintas fuentes de información, Pablo. Primero, antes de meter la cuchara de la embriología. ¿Ya? Esa es la hipótesis tradicional. Y esta es la hipótesis de Shu. Aquí están todas esas transformaciones que hacen que los dedos 2, 3, 4 parezcan 1, 2, 3. ¿Okay? Yo te puedo decir, para que esa hipótesis, para que eso sea los dedos 2, 3, 4, como dice Shu, es una hipótesis que implica 16 transformaciones morfológicas adicionales que la otra hipótesis no implica. Entonces, desde el punto de vista de la morfología sola, el saltacionista es él, porque él está implicando una gran reorganización de la morfología adulta, concentrada en un nodo. A mí me dicen saltacionista porque desde el punto de vista del desarrollo se transforman en 3 dedos, pero desde el punto de vista de la morfología todo sigue prácticamente igual. Mi hipótesis es una hipótesis de cómo cambia el desarrollo, pero no implico ninguna gran reorganización morfológica del adulto. El adulto queda prácticamente igual. Si el saltacionista soy tú, chinochu. Porque tú concentras en un nodo una reorganización morfológica adulta gigantesca. Pero da para confundirse, ¿me entendió? ¿No? O sea, es súper enredoso el debate. Para hacer mi caso tengo que explicarme como 4 veces. Es complejo el debate, por eso es que yo creo que por ahí no vamos a dejar a los huesos carpales, porque seguir convenciendo a la gente hay que estar realmente inmerso en esta cuestión para seguirlo cabalmente, ¿no? Quizás me dedique a escribir un review gigantesco donde disecte todas estas cosas después de haber hecho todos los aportes empíricos pertinentes en papers discretos que se entiendan directamente, bastante directamente cada uno por su cuenta, y después escribir un review con todas las consideraciones, que el adaptacionismo, que el saltacionismo, que la única opción que me queda ahí. Y después, chao, nomás con esta wea. Seguimos con otros temas de bodeo que son preciosos. Temas no nos faltan. Y siempre en la onda de integración con biología del desarrollo y paleontología, que es un matrimonio hecho en el cielo, y dicen muchas cosas maravillosas. Como les digo, esto de que los embriólogos acá y los paleontólogos acá no existe en la naturaleza. La naturaleza son los mismos mecanismos que están produciendo toda esa fenomenología en los experimentos del laboratorio y en los fósiles. Eso. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Alexander.